El Museo Naval de Madrid cuenta con una importante colección permanente de obras de arte, piezas, conjuntos y objetos relacionados con la historia marítima de España. Las salas del museo hacen un recorrido muy bien detallado desde los inicios de la nación en el mar hasta nuestros días con modernas embarcaciones. Los orígenes se sitúan en el siglo XIII, aunque realmente es a finales del siglo XV cuando todo cobra sentido, pues España, por aquel entonces un compendio de reinos bajo el mandato de los reyes católicos, comienza a valorar la importancia de surcar los mares. En las primeras salas podremos ver objetos de gran valor, como por ejemplo astrolabios que servían para hacer posible la navegación. También hay réplicas a escala de los barcos que llegaron a América, así como cuadros en los que se puede ver a Cristóbal Colón contactando con los indígenas americanos. Uno de los elementos más importantes es la carta de navegación de Juan de la Cosa, fechada en el año 1500. Continúa la visita adentrándonos en un gran periodo para el Imperio Español donde nunca se pone el sol. Y es que por aquel entonces, en los siglos XVI y XVII, la cantidad de territorios acumulados en Europa, América y Asia hacían que la Armada Española fuera temida en todo el mundo. Hay objetos tan increíbles como una réplica de un galeón flamenco, un montante de Don Juan de Austria y un importante número de cuadros en los que se representan, entre otras cosas, la famosa batalla de Lepanto. Sin embargo, no es hasta el siglo XVIII cuando se crea la Real Armada Española, en un momento de la historia en el que todas las potencias europeas pugnaban por el dominio de los mares en todo el mundo. Ese periodo fue clave en el comienzo del declive del Imperio Español, que tuvo lugar principalmente en el siglo XIX. Lo primero que hay que saber es que a principios del siglo XVIII hubo un cambio de monarquía con la llegada de los Borbones y de Felipe V. Fue él quien impulsó de nuevo a la Armada para que recuperara la presencia en todos los mares. Con este objetivo, la Real Compañía de Guardias Marinas se creó en 1717 para la formación de los marinos españoles. Además, se crearon 3 departamentos marítimos: Cádiz para las Indias, Cartagena para el Mediterráneo y el Ferrol para el Atlántico. Hay una sala especialmente relevante que rinde tributo casi en exclusiva a la figura de Blas de Lezo. Aunque en España no termina de ser muy conocido, en tierras británicas no pudo tener peor fama, pues derrotó a los ejércitos de las islas en 1741 defendiendo la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Y todo eso lo hizo a pesar de estar en clara inferioridad numérica y militar. Llegamos a una de las salas más grandes del Museo Naval, la dedicada a los arsenales y a la construcción naval del siglo XVIII. Allí podremos ver principalmente maquetas de barcos, maquetas de los puertos del Imperio Español en Cádiz, Cartagena y el Ferrol, así como restos de diferentes embarcaciones, cañones y mucho más. Por su gran tamaño, en una de las paredes no podremos dejar de ver el repostero de la casa Fernán Núñez, realizado en seda roja y montado sobre la vela de una galera turca que participó en la batalla de Lepanto. También es muy llamativo el escudo de armas de la monarquía española que coronaba la puerta del mar del Caño de San Fernando del Arsenal de la Carraca. Allí se puede leer la frase, en latín, Tu regere imperio fluctus Hispani memento, que traducida significa Recuerda España que tú registe el imperio de los mares. Entramos en una de las salas monográficas del Museo Naval y vamos a poder ver, sobre todo, una colección de porcelana azul de la dinastía Ming fechada entre 1575 y 1600.
También destaca por su tamaño el estandarte de la familia Oquendo, pintado en óleo sobre seda damascada. Esta tipología de enseña naval era característica de los siglos XVI y XVII. También veremos una importante colección de cuadros que reflejan la lucha de los almirantes españoles contra embarcaciones extranjeras en defensa de las rutas marítimas comerciales durante los siglos XVI y XVII. Las siguientes salas retratan de alguna manera el final del Imperio Español, proceso que comenzó a tener lugar a principios del siglo XIX. Las diferentes batallas y guerras que tuvieron lugar contra otros imperios durante las diferentes décadas llevaron a la Armada Española a una situación muy mala. Por ejemplo, la derrota en la batalla de Trafalgar de 1805 fue un gran varapalo para la Armada Española. A pesar de la alianza alcanzada con la Armada francesa, el vicealmirante Nelson logró una gran victoria para la Armada británica. Tras la independencia de varios países de América del Sur, la situación se tornó muy difícil y las derrotas se multiplicaron. Un claro ejemplo es la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, que supuso perder Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. La pérdida de los territorios del Imperio Español en América y Filipinas pusieron punto y final a una época gloriosa de España en la historia mundial, pero no supusieron en ningún caso el final de nuestra Armada. Y es que llegó el momento de modernizar toda la flota, puesto que los motores de vapor y las hélices cambiaron por completo el mundo de la navegación. A principios del siglo XX comenzamos a ver barcos cada vez más grandes y más potentes en cuanto a su blindaje y su armamento. Fragatas, portaaviones, submarinos y otro tipo de embarcaciones pasaron a formar parte del ejército español. En esta parte del museo tenemos una serie de vitrinas con maquetas de todo tipo de barcos militares que han engrosado la Armada Española, donde destacan el LHD Juan Carlos I y el portaaviones Príncipe de Asturias. Una de las salas más importantes del museo es la que trata sobre la construcción naval en la era del vapor, que duró casi un siglo, de 1833 a 1931. En numerosas vitrinas podremos ver una gran cantidad de maquetas de barcos construidos durante una época de grandes avances tecnológicos en el mundo de la navegación marítima. El recorrido vuelve nuevamente a la sala de llegada, donde podremos ver tres cosas muy interesantes. La primera de ellas es un enorme mapa en el que se pueden ver todas las expediciones que llevaron a cabo los buques de la Armada Española por todo el mundo durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. En segundo lugar, y en una pequeña sala, encontramos la reproducción del camarote del comandante Julio Guillén Tato en una fragata del siglo XIX. Además de recrear el ambiente del camarote, acoge piezas muy curiosas: cuadros, un reloj autómata y un conjunto de muebles de estilo isabelino. En tercer y último lugar, y en otra sala aparte, podremos ver una reproducción de una cámara de oficiales de una fragata del siglo XIX.
Destaca por su distribución en 2 plantas, la gran cantidad de cuadros que hay en las paredes, la pequeña biblioteca, una vértebra de una ballena y sobre todo por la pintura del techo que representa el cielo nocturno con sus constelaciones.